capacidad del agente que va a tener para propagarse, ¿ok? De un huésped a otro. Y de esta forma va a llegar a causar la enfermedad. Básicamente, si lo podemos decir en una sola palabra, transmisibilidad, propagación, capacidad de propagación, ¿ok? La infectividad es de la capacidad de la gente para invadir y multiplicarse. Ojo, infectividad no implica la causa de diferencia de la patogenicidad. Esto es una pregunta muy repetida en diferentes exámenes, en NAM, en CAPS, SERUM, en AM, en sus exámenes que la doctora les va a tomar el jueves, también puede venir. ¿Ok? La diferencia entre infectividad y patogenicidad: la infectividad, como les digo, es la capacidad de invadir y multiplicarse dentro del huésped, a diferencia de la patogenicidad, que es la capacidad para producir enfermedad. ¿Ok? Si digo que es bastante patogénico, tiene gran capacidad para producir enfermedad, porque necesariamente, a pesar de ser infectivo, no necesariamente va a ser patogénico. O sea, puede reproducirse, pero no necesariamente puede generar enfermedad. ¿Ok? Es una diferencia clara. De ahí la virulencia, y esta es la capacidad para generar enfermedad, pero grave. ¿Ok? A diferencia de patogenicidad. Acá patogenicidad solo estoy diciendo de la capacidad que tiene el microorganismo para generar una enfermedad. Pero en virulencia yo estoy hablando ya de generar una enfermedad grave. ¿Ok? Y la última, que es la inmunogenicidad, que ya obviamente es la capacidad del sistema inmune para combatir, en este caso, al microorganismo que vaya a venir. ¿Ok? Y aquí un recordatorio fácil. Bueno, transmisibilidad, como les dije, capacidad para propagarse. Infectividad, de invadir y multiplicarse, no necesariamente causar la enfermedad. Patogenicidad, sí, es la capacidad para producir la enfermedad como tal. La virulencia, V de grave, porque es la capacidad para producir una enfermedad grave. Y la inmunogenicidad, que les dije, capacidad para inducir el sistema inmunológico y combatir contra el microorganismo. Las fases de las enfermedades infecciosas, va a haber diferentes fases, y ahí no quiero que se equivoquen, porque en verdad son 4 fases, pero dentro del periodo clínico sintomático tenemos estas 4 fases incluidas. ¿Ok? La primera fase es el periodo de incubación, y este es el intervalo de tiempo que va a ocurrir cuando el agente la exposición inicial del agente, es decir, cuando ya ingresa al organismo, y la aparición del primer signo o síntoma. O sea, en el periodo de incubación, ¿hay síntomas? No, pero el agente ya ingresó al organismo. O sea, mi agente ya ingresó al organismo, pero está corriendo un tiempo en el que se está incubando, porque obviamente, recuerden que necesita, obviamente, por ejemplo, ver qué tal está su medio, si necesita otra cosa, de repente no puede llegar a propagarse. ¿Okay? La incubación puede terminar ahí. Luego ya llega el periodo clínico sintomático, que es un periodo de tiempo en el que el huésped ya va a generar la enfermedad como tal y va a comenzar a producir síntomas. Ahora, y esto, como les digo, se divide en 4 estadios. El primero, que es prodrómico, ahí van a haber síntomas. Sí va a haber síntomas, pero síntomas generales, como cefalea, fiebre, malestar general. En esos momentos que ustedes comienzan a sentirse mal, pero no saben exactamente qué, porque hay varias patologías. Si me dicen, doctora, tengo fiebre, les puedo decir 1.000.000 de patologías que te pueden causar fiebre, ¿no? Hasta la fiebre de origen desconocido. Por eso es el periodo prodrómico. Hay síntomas, pero síntomas inespecíficos. Ya la enfermedad clínica como tal, obviamente ya se comienza a especificar, y acá van a aparecer los síntomas que son específicos de una enfermedad. ¿Cómo se llaman esos síntomas que son específicos de una enfermedad? Patognomónicos. Ajá. Aquí ya vamos a aparecer síntomas patognomónicos. ¿Todos los síntomas de aquí van a ser patognomónicos? No. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo manchas de Koplik, ¿dónde aparecen manchas de Koplik? En sarampión. ¿Ok? Eso es patognomónico de sarampión. O sea, otra enfermedad no lo va a tener. Pero también puede haber otros síntomas, como por ejemplo maculopapulares. Eso va a aparecer en diferentes exantemas, entonces no necesariamente va a ser patognomónico, pero ya estaríamos hablando de la enfermedad clínica como tal. Luego la fase de declive, donde los síntomas comienzan a atenuarse. Y aquí es importante porque aquí, por más que comiencen a atenuarse los síntomas, el sistema inmune aún así sigue combatiendo contra la enfermedad. Por ende, durante esta fase de declive es donde puede haber una sobreinfección o una infección secundaria. Y en la fase de convalescencia, aquí ya no encontramos síntomas y el patógeno ha sido eliminado. ¿Ok? Todos los microorganismos van a pasar por eso. El tiempo, yo no les estoy diciendo un tiempo en específico de 1, 2, 3, 4, 5 días, porque obviamente depende del microorganismo. Hay microorganismos que van a necesitar un periodo de incubación mucho más largo. Por ejemplo, los virus necesitan un periodo de incubación
más largo porque necesitan replicarse. En cambio, las bacterias, dependiendo de la bacteria y dependiendo también el medio en el que esté desenvuelto, puede o no propagarse más rápido. Y luego, ojo, ya pasamos el periodo de incubación, el periodo clínico sintomático y tenemos los dos periodos últimos, que es el periodo de latencia y el periodo de transmisibilidad. El periodo de latencia es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición y el inicio de la transmisibilidad. ¿Ok? ¿Recuerdan qué era la transmisibilidad? Sí, la capacidad para transmitir. ¿Cómo? Es la capacidad de transmitirse. Ajá. De un huésped a otro. ¿Ok? De un huésped a otro. Y en este periodo el individuo no tiene capacidad de infectar. Ojo, en el periodo de latencia no está teniendo capacidad de infectar. Tengo la capacidad de transmitibilidad, pero no de infectar. ¿Cuál era el... ¿qué significaba infectar o infectabilidad? ¿Recuerdan? No puedes dar cancilla de enfermedad, o sea, sí se puede reproducir, pero no. Exacto, exacto. Puede reproducirse, puede ir contagiar, pero no puede en ese momento producir la enfermedad como tal, porque eso es patogenicidad. Y si les digo virulencia, La gravedad de la enfermedad. ajá, la capacidad de producir enfermedad grave. Muy bien. Y en el periodo de transmisibilidad es el intervalo de tiempo durante el cual un individuo puede transmitir la infección, ya sea directa o indirectamente, y de eso vamos a hablar, cómo es la transmisión directa o indirecta. ¿Ok? Y también se denomina periodo de infectividad. Ya, estas son las fases, específicamente estoy hablando de estas 4 fases, ¿ok? El periodo drómico. El periodo drómico, donde les dije qué síntomas aparecían acá. ¿Síntomas? Generales o inespecíficos, ¿como cuál? Fiebre, dolor de cabeza, muy bien. Luego está la enfermedad clínica o el periodo de estado. ¿En qué consiste esto? Signos patognomónicos, signos más específicos de la enfermedad. ¿No es cierto? Luego viene el periodo de declive. ¿Qué consiste acá? Los síntomas comienzan a atenuarse. Muy bien, pero acá puede ocurrir algo. Reinfección. Una sobreinfección o una infección secundaria. Y el periodo de convalecencia es la recuperación, ¿no es cierto? La destrucción del microorganismo. Ahora, la cadena epidemiológica, que seguramente ya lo saben ustedes. ¿Sí lo saben, chicos? ¿No? Ya, tiene 6 eslabones. Aquí no se ven todos. Voy a sacar para que se puedan ver los 6. Ok, tiene 6 eslabones, que es el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped sucesivo. Estos 6 necesito y van a ser una cadena porque al final van a ser así. ¿Ok? Primero tengo el agente causal, que es el de acá. Es que el microorganismo que va a producir la enfermedad. Luego el reservorio, que implica... ¿Qué era el reservorio, chicos? En epidemia lo han visto, seguro. ¿Qué haría en un reservorio? Ahí dice. Ya, vamos a verlo punto por punto, ¿ya? Ok, el agente causal es el factor, como dice aquí, biológico, físico, químico, cuya presencia o ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Ok, el agente causal sí o sí tiene que estar para que ocurra la enfermedad. Obviamente, si un microorganismo que la cause, ¿cómo va a ocurrir la enfermedad? Ok, hasta ahí se entiende cuál es el agente causal. ¿Y cuáles pueden hacer agentes causales, chicos? Una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, exacto. Todo aquello necesario sí o sí para que se pueda producir la enfermedad. Ahora el reservorio. A ver, Ceballos, ayúdame a leer qué es reservorio. Es el hábitat natural, puede ser humano, animal, suelo, materia inorgánica, donde la gente vive, se reproduce y depende para su supervivencia. Ok, muy bien. Entonces, en pocas palabras, este es el hábitat donde vive, ¿ok? El microorganismo, donde va a poder desarrollarse. Y como menciona aquí, puede ser humano, animal o material inorgánico. ¿De qué depende? Obviamente de la bacteria. Entonces, aquí van a tener que recordar, y cuando ustedes hablen, porque van a hacer igualmente la cadena epidemiológica, van a darse cuenta que algunos microorganismos sí van a tener reservorio y otros no. ¿Ok? Pero igualmente tienen que reconocer. Luego está la puerta de salida. Ahorita, Es el camino o vía por la cual el agente abandona el reservorio. Los principales son la respiratoria, genitourinaria, digestiva,
Muy bien. Entonces la puerta de salida, como dice aquí, abandona su hogar, donde el hogar que era su reservorio, donde podía crecer tranquilo, para poder contagiar. ¿Ok? Listo. Oliveros, ¿me ayudas leyendo esto, por favor? Mecanismo de transmisión. La verdad que no lo veo. ¿No ves? ¿Cuál es tu apellido? Naomi. Es la forma en que la gente se traslada desde la puerta de salida hasta el huésped. Puede ser directo, contacto físico, gotas de flu, o indirecta, vómites, vectores y aire. Ajá, correcto. Entonces acá ya estamos en la puerta de salida, ¿no es cierto? La gente sabe que tiene que salir para poder infectar. Pero acá el mecanismo de transmisión es como ustedes. Para salir de su casa, que salen por la puerta, pero necesitan que o bien caminar, o necesitan tomar un carro para venir a la universidad. Es exactamente lo mismo. Acá hay mecanismo de transmisión. Puede ser como acá mencionan, directa o indirectamente. O sea, directamente que venga la gente con el transporte que necesita para infectarles, o indirectamente que sea a través. Por ejemplo, los fomites. ¿Qué son fomites, chicos? ¿Qué? Claro, un peine puede ser un fomite. ¿Qué más? La toalla. ¿Esto puede ser un fomite? Sí, claro, porque si viene alguien, por ejemplo, está resfriado, estornuda, ¡guau! Y viene, no sé, Zurita y lo agarra, probablemente se va a contagiar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de algo indirectamente. Yo no le estornudé directamente a Zurita en su casa. Ella tuvo que agarrar la mucosidad para recién contagiarse, ¿ok? Como por eso les digo, directamente o indirectamente, y ahorita vamos a ver punto por punto. La puerta de entrada, la que se está durmiendo. No veo tampoco. Ya, acércate. Es que el reflejo, ¿no? Ahí no se puede. Puerta de entrada. Es el sitio por donde la gente ingresa a huésped susceptible, generalmente coincide con las mismas vías de la puerta de salida. Mucosas, piel, no íntegra. Ajá, muy bien. Entonces, obviamente, gracias. Ya pasó por su mecanismo de transmisión y ahora tiene que ingresar, ¿no? Como ustedes cuando ingresan a la puerta de la universidad. Entonces, aquí la agente causal sería ustedes. Su reservorio sería su casa. Su puerta de salida, la puerta de salida de su casa. El mecanismo de transmisión, Transporte. ya el bus que toma, ¿no? Metropolitano, no sé. Y la puerta de entrada, la puerta de la universidad. ¿Ok? Estamos haciendo lo mismo que va a ser el microorganismo. Y el huésped susceptible. A ver, aquí. Ayúdame, Galo. Huésped susceptible es el individuo que no posee inmunidad suficiente contra un agente determinado y al entrar en contacto con él puede desarrollar la enfermedad. Ajá, muy bien, muchas gracias. Y esto es súper importante, chicos. Porque ustedes pueden estar en la puerta de entrada, por ejemplo. Llegan hasta la universidad y la universidad está cerrada. ¿Van a poder ingresar? No, ¿verdad? La universidad tiene que ser susceptible para que ustedes ingresen. Y eso es abriendo sus puertas. En este caso, el huésped va a ser susceptible si es que tiene un sistema inmunológico comprometido, si es que, por ejemplo, también hay un sistema inmunológico comprometido, o en este caso, por ejemplo, necesariamente tiene una puerta de entrada abierta y aparte está tomando medicamentos que van a comprometer su sistema inmune, etc. ¿Ok? Necesariamente tengo que tener un huésped susceptible para que ocurrir la enfermedad. ¿Por qué es importante la academia epidemiológica? Porque si no existe un eslabón, la voy a perder. Ojo que aquí los reservorios, como les digo aquí un asterisco, porque puede o no tener reservorios, pero los demás es una cadena. Si yo pierdo una cadena, un eslabón, si su cadena se rompe, ¿qué pasa? Ya no va a funcionar, ¿no es cierto? Nuevamente la van a tener que conectar. Es exactamente lo mismo acá. Y ahora sí vamos a entender mejor la imagen acerca de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál era el primer eslabón? El agente causal. ¿Y ejemplos del agente causal? Virus, Virus, bacterias. Ya, muy bien. Luego, ¿qué seguía? el reservorio. El reservorio. ¿Qué era el reservorio? El lugar donde vive el agente causal. ¿Cómo? El lugar donde está la Habita. causal. Ya. ¿Y qué hace ahí? Se reproduce, crece. Se alimenta, permanece ahí, ¿no es cierto? Y aquí hay diferentes. Puede ser, ¿qué reservorios ustedes conocen? El agua, la tierra, El agua, la tierra, ¿qué más? el ambiente. Los animales, en el caso Animales. de estos ¿Los humanos pueden ser reservorios? Sí, también, muy bien. Luego, ¿qué sigue? Puerta de salida, ¿ok? ¿Cómo cuáles? Sangre, Las saliva. heces, la saliva, la orina, muy bien. Luego, ¿qué sigue?
Mecanismo de transmisión. Mecanismo de transmisión. ¿Cómo es eso? Directo e indirecto. Ajá. Un ejemplo de mecanismo de transmisión Aire. indirecta. Fomites. Los fomites. Fomites. Y directa, Agua. toser, las gotas, ¿cierto? Muy bien. Luego la puerta de entrada, Grandes mucosas. O sea, las por dentro. mucosas, igual, ajá. Por ejemplo, la piel que también está herida, ¿no? Como mencionan aquí. Muy bien, los ojos, nomás, bueno, los ojos al final son mucosas, ¿no? Las mucosas son bastante comunes para ingresar por ahí. Y al final, el huésped susceptible, ¿no? Un sistema, los niños, ¿por qué no son más susceptibles? Porque su sistema inmune aún está Está desarrollado. desarrollándose y ¿qué podemos ayudarle para que no sea tan susceptible? Vacunándolo, muy bien. También los adultos mayores, ¿no es cierto? Y bueno, en general pacientes inmunocontrolados. Muy bien. Las puertas de entrada. Aquí estábamos hablando de los mecanismos de puerta de entrada. Tenemos a la piel, las mucosas, el aparato digestivo, la vía parenteral y el aparato respiratorio. ¿Ok? Puede haber diferentes formas. En este caso, hablando específicamente de la piel, ustedes saben que la piel es una barrera impermeable, permeable o semipermeable. ¿Qué dice? Semipermeable, ¿ok? Semipermeable. Pero es una barrera protectora y va a ser de las más extensas. ¿Y qué necesitaría yo para infectar mi piel? Está abierto. Exactamente, que haya un corte o una apertura específica de la piel, como tal, heridas, quemaduras, y esto va a permitir que los diferentes agentes, no necesariamente bacterianos, sino diferentes agentes, puedan llegar a infectar a la piel. ¿Ok? Luego están las mucosas, que como les dije es lo más común y lo más sencillo, porque las mucosas siempre están expuestas. ¿Dónde encuentran mucosas? Ojos, boca, nariz. Ojos, boca, nariz. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí está. Aparato reproductor, ahí también van a encontrar mucosas, ¿ok? Ya, muy bien. Y aquí obviamente los patógenos, bueno, pero esto es algo un tema general porque no todos los usan adhesinas, ¿ok? Para poder unirse a los receptores y poder propagar. Luego está el aparato digestivo, ¿ok? ¿Cómo ingresaría el aparato digestivo? Comida para allá. Por la comida, ¿no es cierto? Necesito ingerirlo. Y aparte, ¿qué más? Porque normalmente, ¿qué ocurre cuando yo digiero comida normal? Que el pH de mi estómago como Así. ácido, ¿no es cierto? Y lo va a destruir. Pero ¿qué pasa? Por eso les digo que el agente en sí, o tiene que ser un agente resistente a un pH ácido, o mi cuerpo debe estar susceptible, o ya debe haber tener lesiones. ¿Cómo qué? ¿Dónde habría lesiones en el estómago? En úlceras, muy bien, en las lesiones cicatriciales también hay que en tumores o bajar el sistema inmune y todo ello. O sea, sigo hablando de la susceptibilidad de la gente. Luego el aparato respiratorio. ¿No? ¿Cómo podría ser? Buen ambiente. ¿Ya? ¿Ok? Ahí vamos a ver la diferencia entre las gotas y el aerosol, porque las gotitas sí directamente van a tener que tener una distancia para yo poder transmitirlas, a diferencia del aerosol, porque el aerosol sí se va a quedar en el ambiente. ¿Ok? Va a haber bacterias que no necesariamente, por eso, por ejemplo, en el tema del COVID sí teníamos que ponernos mascarillas, porque era a través de gotitas. En cambio, si ya queda en el aerosol va a ser diferente. ¿Ok? Y obviamente el tamaño de la partícula determina, porque ya llevar un respiratorio. No, ya bueno, no vamos a hablar de eso. Y la vía parenteral, ¿cuál es la vía parenteral? Mediante vacunas. Las inyecciones, las vacunas, ¿no es cierto? Bueno, ya. Porque obviamente aquí también estoy afectando la barrera intestinal. Listo, entonces ahí hemos hablado de las rutas de entrada. Y ahora los tipos de transmisión. Que dijimos que había directa e indirecta. Ya comenzamos por la indirecta, que es la más fácil. Uno que dijimos que era por fomites. Fomites, todo se convierte en fomite porque todo, en verdad, la superficie puede permanecer, en este caso, infectada, si yo ahorita lo vuelvo a tocar. Por eso es importante el lavado de manos. Muy bien, el lavado de manos es súper importante. ¿Ok? Otros vehículos comunes, como los que ustedes siempre usan, el celular, el teclado. El celular, estaba leyendo estudios que dicen que está mucho más contaminado que el inodoro. Entonces hay que lavarse las manos. ¿Ya? Pero obviamente agua contaminada, eso también es bastante obvio. Entonces tienen que hervir agua, no tomen agua de caño, chicos, por favor.
¿Ok? Aguas y alimentos, obviamente mal lavados. Recuerden que la lechuga puede transmitir qué bacteria. Helicobacter pylori, entonces no basta con lavarlo con agua. ¿Ok? Hay cloro específico para lavar vegetales, tienen que ver con cuándo lo tienen que lavar. También al momento de picar, por ejemplo, no tienen que usar la misma tabla de picar con el pollo que con otros alimentos. O sea, esas pequeñas cosas van a ayudarle mucho a prevenir enfermedades. Y otro puede ser por vectores. Y ahí está la diferencia, mecánico y biológico. ¿Cuál cree que es la diferencia? A ver, aquí qué vemos. Sí, se ve. Una mosca. ¿Y aquí? Ya, un zancudo. ¿Cuál es la diferencia? ¿La mosca me pica? No. ¿Pero qué hace? Exacto, con las patitas que tiene va a poder transmitir, en este caso va a funcionar como un vector, pero mecánico para poder transmitir los microorganismos. En cambio, el biológico, ¿qué hace el zancudo? Sí pica y previamente ha tenido que infectarse, ¿ok? Porque no nace infectado. Esa es la diferencia. ¿Ok? El mecano, por eso dice que el mecánico, por eso su propio nombre es mecánico, no directamente lo va a tener que tocar. En cambio, en el biológico sí va a tener que infectarse y luego lo va a transmitir. ¿Ok? Como ¿cuál es el mosquito del dengue? Aedes aegypti. Muy bien. Y la última transmisión que les dije, que es la transmisión aérea, ¿ok? Que dice es por aerosoles. Los aerosoles sí van a quedar en el ambiente, ¿ok? Y al quedar en el ambiente voy a tener, no necesariamente estar tan cerca, como menos de 1 metro, en el caso, por ejemplo, de las gotas. Si yo estoy a menos de 1 metro de la persona y me estornuda, y si veo gotas o microgotas, sí voy a poder transmitir la enfermedad. En cambio, aquí no necesito estar tan cerca, si no me equivoco, es a 2 o 3 metros suficiente para que también en el ambiente esté el aerosol y yo pueda contaminarse con respecto a eso. Ok, esas son las formas indirectas, ya las saben. Y la transmisión directa, obviamente, por contacto físico directo. ¿Cómo qué? Las relaciones sexuales. ¿Qué Lactancia. más? Lactancia. Ajá, la lactancia y en general tocar las manos, tocar la cara, etc. ¿no? La transmisión vertical también es una transmisión directa, por decirlo así. ¿Dónde se da la transmisión vertical? Ajá, de la madre al feto. ¿Ok? Y las gotitas respiratorias que ya les mencioné que son más grandes que los aerosoles. Y ahora sí, su momento ha llegado. Ya. ¿Ustedes qué van a